quiera que estamos, lloramos por España, que, en fin, nacimos en ella y es nuestra patria natural. En ninguna parte hallamos el acogimiento que nuestra desventura desea. No hemos conocido el bien hasta que le hemos perdido. Y es el deseo tan grande que casi todos tenemos de volver a España, que los más de aquellos, y son muchos, que saben la lengua como yo, se vuelven a ella y dejan allá sus mujeres y sus hijos desamparados. Tanto es el amor que la tienen. Y ahora conozco y experimento lo que suele decirse, que es dulce el amor de la patria. J'arrive. Oh, quel plaisir de recevoir des compatriotes après 400 ans de séparation. Je m'appelle Mohamed Vargas, mais on me connaît maintenant sous le nom du colonel Vargas. Quand je me suis marié, j'ai eu évidemment des enfants, et mes enfants me demandaient après mes parents. J'ai cherché, j'ai trouvé, et puis j'ai écrit l'histoire de ma famille depuis leur arrivée ici jusqu'à 1950. Maintenant, il faut dire que j'ai trouvé que nous étions originaires de Hornachos et que ceux qui vivaient à Hornachos, c'était Jueve Vargas et son fils Brahim Vargas, qui portaient évidemment des noms chrétiens à Hornachos. Et j'ai trouvé leur nom, c'est-à-dire leur prénom, à travers une sentence qui a été prononcée en 1614 pour dire que les Vargas, les Carrion, les Zapata, les Blanco et d'autres avaient, pour ainsi dire, comme ils étaient conseillers municipaux dans la ville de Hornachos, avaient fauté, etc., etc. C'était un prétexte pour les dépouiller de leurs biens. Soy Amal Carrion, vivo aquí en Rabat y soy descendiente de Hornachos. Mi familia llega aquí a Rabat cuando fue expulsado el 1 de febrero de 1610. Y de esta época a hoy vivimos aquí en Rabat. Mi abuelo es García Correón. Hornachos es un pequeño pueblo de unos 4.000 habitantes situado a los pies de la Sierra Grande, en el centro de la provincia de Badajoz. El abrigo de la sierra le permite disfrutar de temperaturas agradables durante todo el año, contemplando sus tranquilas calles y la rutina diaria de sus pobladores. Es difícil imaginar su singular pasado. En el siglo XVI, Hornachos era el principal enclave morisco del Reino de Castilla y su población estaba compuesta casi en su totalidad por musulmanes. La Sierra Grande es una zona rica en yacimientos mineros explotados desde tiempos inmemoriales. El propio nombre de Hornachos proviene del término latino fornachis, por los hornos utilizados en los yacimientos de plata durante la dominación romana. En época musulmana, Hornachos se revitaliza con la llegada de nuevos pobladores. La estratégica situación de la Sierra Grande en la ruta que unía Mérida y Córdoba fue determinante para la construcción del castillo. Hay que tener en cuenta que Hornachos se encuentra en un punto estratégico entre Mérida, que era una de las capitales de provincia del Califato y de los Emiratos de Al-Ándalus, y Córdoba, que es la capital primero emiral y después califal,
Y de ahí la importancia del enclave del castillo, ¿no? En 1234, Hornachos es conquistada por las tropas cristianas de la Orden de Santiago y Fernando III dona todo su término a esta orden militar. Las autoridades musulmanas entregaron la fortaleza sin violencia y se permitió a sus habitantes permanecer en Hornachos manteniendo su fe, sus costumbres y sus posesiones a cambio del pago de impuestos especiales. La Orden de Santiago eligió a Hornachos como cabeza de partido con gobernador propio y sede de una encomienda. Estas autoridades eran prácticamente los únicos cristianos que habitaban en el pueblo. En esta época se va a producir un fenómeno que va a marcar la posterior especificidad de Hornachos dentro del conjunto de la Corona de Castilla, ¿no? Y es precisamente que mientras que muchos lugares de la Corona de Castilla a partir de este momento se van a repoblar con población cristiana, en la villa de Hornachos ocurre justamente lo contrario. Es decir, prácticamente desde el siglo XIII hasta el siglo XV no se produce venida de población cristiana, el lugar no se repuebla y sigue siendo habitado mayoritariamente de manera casi exclusiva por población mudéjar. Es decir, no solamente son mudéjares los habitantes de la villa, sino que los cargos del concejo del ayuntamiento de la época también son mudéjares. Y eso le va a dar a esa comunidad un alto nivel de identidad comunitaria y de integración del que carecen otros lugares. En 1492, los reyes católicos conquistaron el reino musulmán de Granada. Las capitulaciones firmadas entre vencedores y vencidos garantizaron el mantenimiento de la religión y las costumbres musulmanas. Pero tan solo 10 años más tarde, el cardenal Cisneros consiguió que los reyes católicos revocaran estos acuerdos, utilizando como excusa la rebelión de las Alpujarras. De esta manera, a partir de 1502, se obligó a convertirse al cristianismo a todos los musulmanes del Reino de Castilla. Tenían que elegir entre el bautizo o la expulsión. Y en 1502, pues a través de un bando determinado en los distintos lugares, pues se obligan a que todas las personas en masa vayan a convertirse al cristianismo y dejen de lado todos sus ritos y tradiciones. Muchos se van a convertir porque si no, decía el edicto de la época que tendrían que abandonar sus tierras si no se convertían. Lógicamente la gente, para no perder sus casas, sus tierras y todo lo que conllevaba, pues deciden convertirse, pero se convierten de una forma falsa. En el siglo XVI, Hornachos contaba con la principal morería del Reino de Castilla. Tenía unas 5.000 almas y casi la totalidad de su población era de origen musulmán. Muchos de sus pobladores se resistieron a acatar la conversión forzosa y siguieron practicando en secreto su fe y sus tradiciones. Las autoridades cristianas intentaron la conversión de estas almas y en 1502 comienza a construirse la primera iglesia de Hornachos. También llegaron nuevas familias de cristianos viejos para contribuir a la catequización de los moriscos. Hay una carta de principios del siglo XVI que puede ser, no está fechada, no tiene año, pero se sospecha que puede ser inmediatamente después de 1502. En esa carta, el cura de Hornachos se dirige a Isabel la Católica y viene a decirle que está desesperado porque, claro, en un sitio en el que antes había un montón de alfaquíes, en el que todavía tienen sus mezquitas, en el que no hay más curas, ni hay libros, ni hay templos, ni hay nada, el cura le pide a la reina que por favor inicie la construcción de una iglesia nueva y que mande por lo menos otro sacerdote para que le ayude en ese proceso de conversión y para poder desarrollar los rituales propios de la nueva religión, ¿no? Cuando va a bautizarse tiene que adquirir un nombre y un apellido cristiano. ¿Y qué nombres ocupan? Pues los nombres típicos del momento, incluso en algunos momentos apellidos también muy típicos, como por ejemplo Zapata o Vargas, que va a ser Vargas precisamente, va a ser un apellido de uno de los cargos del concejo que se bautiza a principios del siglo XVI y que se va a perpetuar después de ese apellido una vez después de la expulsión, hasta tal punto que hoy en día
el apellido Vargas sigue estando presente en Marruecos, y es más, es que la familia Vargas sigue siendo consciente de que descienden de moriscos de Hornacho. En 1530 se funda el convento de San Francisco en otro intento de cristianizar a la población. Hay que tener en cuenta que es el propio inquisidor general, el arzobispo Manrique, el que propone la fundación de un convento franciscano en Hornacho, y la misión de esos franciscanos estaba muy clara, era colaborar con las autoridades cristianas para aculturar a esa población, es decir, para hacer que esos mudéjares que se habían convertido forzosamente al cristianismo de la noche a la mañana y que eran falsos cristianos se convirtieran en verdaderos cristianos. Es decir, venían con una misión catequética muy clara. ¿Qué sucede? Que fracasan en su intento. Se encuentran siempre con el rechazo de los moriscos de Hornacho a adoptar verdaderamente esa fe. Y en ese rechazo, pues los franciscanos se convierten en los principales colaboradores del Tribunal de la Inquisición a través de la delación, ¿no? A pesar del poco valor agrícola de sus tierras, Hornachos era un pueblo próspero gracias a su laboriosidad. A la riqueza minera de la zona se le sumaban numerosas huertas, el ganado de pastoreo y la actividad de la seda. Además, muchos hornacheros eran arrieros y se dedicaban al traslado de mercancías con bestias de unos lugares a otros. Las minas estuvieron operativas y de hecho había un grupo de moriscos que estaban perfectamente preparados, muy preparados dentro del mundo de la minería. De Hornacho iban grupos que iban a las minas de Almadén, que iban a las minas de Córdoba, precisamente para Río Tinto y todo esto, para trabajar allí como mano de obra especializada en la minería. Por lo tanto, creo que sí que estaban funcionando y que además eso exigió una preparación interna muy importante que hizo que de alguna forma la comunidad económicamente subiese. Todos los esfuerzos realizados por las autoridades civiles y religiosas para la cristianización de los moriscos fracasaron. A pesar de la prohibición, la mayor parte de la población continuó practicando secretamente su religión y sus costumbres. El tema de la lengua árabe y de la vestimenta tuvieron que eliminarlo porque eso es una cosa que va en el exterior. Es decir, tú puedes seguir siendo musulmán en la intimidad, pero no puedes vestir a la manera tradicional suya públicamente, porque entonces te estás declarando públicamente. Pues desde la circuncisión de sus hijos hasta celebrar el Ramadán, celebrar todas sus fiestas oromásticas como la fiesta del Cordero o los ritos como la cala, guadó, que era la ablución de lavarse hasta el codo, solían lavarse sus sobacos, las partes íntimas. La zala, la oración de la zala, que era ponerse de rodillas y adorar a Alá con esas 3 o 4 genuflexiones que hacían. En los célebres mozquíes o desbautizaderos practicaban un ritual que anulaba los efectos del bautismo sobre los recién bautizados. Su negativa a recibir sacramentos, como la extremaunción, fue continua. Por ello, una vez que durante el día bautizaban a una criatura, por la noche rápidamente y con un alfaquir de acompañante se acercaban a dicho desbautizadero, a dicho morqui, con determinadas vasijas de barro, quitaban la ropa blanca del recién nacido, la famosa frase que a veces oímos en lenguaje coloquial de te vas a romper la crisma, precisamente deriva de ahí. Romper la crisma era frotar la crismación y romper el crisma, el óleo sagrado que el sacerdote le ponía al nato, al nacido, al bebé. Cuando en una familia morisca había alguien que estaba próximo a la muerte, en lugar de llamar al cura para que le diera la extremaunción o le asistiera en el bien morir que dicen los cristianos viejos, ¿verdad? Pues en lugar de hacer eso es al revés. No le decían al cura que esa situación se estaba produciendo precisamente para que el cura no pudiera administrarle el sacramento de la extremaunción o pudiera asistirle en su muerte, ¿no? Solo podían comer, según ellos, carne sacrificada de acuerdo con sus ritos. Entonces, cuando por alguna obligación tenían que comer cerdo, pues
lo hacían en las mínimas cantidades e inmediatamente iban a tratar de expulsarlo y después comían la carne que habían ellos sacrificado de acuerdo con sus ritos. Los encargados de mantener viva la fe y las costumbres musulmanas eran los alfaquíes. Una de sus principales funciones era la enseñanza de la lengua y escritura árabe. La Inquisición perseguía a los alfaquíes y a todos aquellos que tuvieran en su poder alguno de estos libros. Por ello, se guardaban muy en secreto. Esa es la razón de que recientemente se hayan encontrado 2 manuscritos en lengua árabe escondidos en una pared de una antigua casa de hornachos. Por eso, por ejemplo, estos manuscritos se han conservado. Y se han conservado gracias a que su propietario los ocultó en el hueco de una pared para que en el caso de que hubiera una inspección en su casa no se los encontraran, porque podía delatarle como un falso cristiano. Una especie de devocionario donde se recogen una serie de rituales propiciatorios, de una serie de suras del Corán, y también un librito de caligrafía, que es como un libro donde se enseñaba caligrafía a personas que no sabían escribir, ¿no? La comunidad morisca de Hornachos estaba muy organizada. La Orden de Santiago mantenía en la localidad varios cargos, entre los que destacaba el gobernador del partido. Sin embargo, el concejo de Hornachos, formado por un alcalde mayor y 12 regidores perpetuos, estaba controlado por las familias moriscas más importantes. Como digo, el control del concejo por parte de los moriscos antiguos mudéjares va a ser un elemento fundamental que va a favorecer la resistencia de la población frente a cualquier intento de aculturación cristiana. Y por lo tanto, para los cristianos viejos era muy difícil acceder a los cargos del concejo, porque esos cargos eran propiedad de ciertas familias y se lo iban pasando de generación en generación. De hecho, hay casos de hornacheros que se tienen que enfrentar e intentan de alguna forma asesinar a algún personaje público cristiano de rango importante, sobre todo porque les está exigiendo ese cambio de mentalidad, ese cambio en su vida, que están viendo que no se está llevando a cabo amén de su conversión. No hay constancia de que existiera, digamos, un núcleo organizado militarmente, sino que yo más bien me inclino a pensar que eran ellos mismos los que aplicaban, pero es cierto que tenían aterrorizados, que era otro de los factores que contribuía a mantener ese aislamiento, ¿no? Mataron a algunos frailes del convento de San Francisco y los coaccionaban para que se fueran. Los moriscos de Hornachos son capaces, a finales del siglo XVI, de comprarle al monarca, a Felipe II, un privilegio que les permitía a ellos, a los moriscos de Hornachos, portar armas cuando el resto de moriscos del Reino de Castilla no podían portarlas. Y además el propio rey le confirma también que no podrán ser llamados en ningún momento ni moriscos ni cristianos nuevos por los pobladores de la villa. Se denunciaba que efectivamente se estaban cometiendo asesinatos contra cristianos viejos, que se tomaban represalias contra aquellos que denunciaban a sus vecinos a la Inquisición, que había bandas de salteadores de camino. Lo que quiero decir es que toda esta información hay que tomarla con cierta cautela, porque se trata de un grupo muy pequeño de cristianos viejos que están deseando poder formar parte del poder, de las élites de poder local, de las que están excluidas. Están deseando aumentar su poder económico, porque los mayores propietarios eran descendientes de moriscos, y están en una situación, como digo, muy hostil, y están reclamando, a través de acusaciones falsas, en muchas ocasiones, la intervención de la corona para que les ayude en su situación. El capitán Alonso de Contreras, militar del siglo de oro español, cuenta en sus memorias cómo descubrió un alijo de armas en una casa de la calle Fuente Vieja. De hecho, cuando algún cristiano como Alonso de Contreras, el famoso Alatriste, que así se le llega a llamar, llega a Hornacho, pues en una de las casas donde se hospeda, descubre un sótano, y cuando baja al sótano ve una especie de huecos, ¿no? de nichos. Él pensaba que podían ser difuntos moriscos, una forma de enterramiento de los moriscos de Hornacho, y enterraban a sus familiares ahí bajo tierra, pero no. Cosa curiosa, rompe una de las tablas que cubría dicho nicho, y lo que se va a encontrar es un arsenal armamentístico, ¿no?
En 1568 estalló la rebelión de las Alpujarras como protesta contra la pragmática sanción de 1567 que reducía aún más las libertades de la comunidad morisca. Para acabar con la revuelta, la corona se vio obligada a movilizar a los famosos tercios. La guerra acabó en 1571 y se decidió dispersar a unos 80.000 moriscos del Reino de Granada por el resto de Castilla. A partir de la guerra, la convivencia entre cristianos y moriscos empeoró, y ello se tradujo en una mayor presión de la Inquisición y de las autoridades civiles hacia esa comunidad. Y luego la rebelión de la Alpujarra, donde ya se agrava todo, destruyen los baños, destruyen todos, y es el proceso de aculturación. Es un proceso de aculturación efectivo, pero que llevó consigo el que muchos moriscos fueron perdiendo la fe y la cultura de sus antepasados, pero sin integrarse plenamente en la cultura española. La práctica de la religión y costumbres musulmanas era considerada como un acto de herejía por la Inquisición. Los procesos por herejía eran de gran trascendencia y podían llevar aparejados condenas a muerte en la hoguera, a galera o a cárcel perpetua. El encargado de velar por la pureza de la fe era el Tribunal de Llerena, situado a tan solo 40 kilómetros de Hornachos. La presión del Tribunal de Llerena sobre los moriscos aumentó a partir de 1580, tras haber condenado a judaizantes y alumbrados. El resultado fue que cientos de moriscos fueron enjuiciados durante estos años en distintos autos de fe. El último gran proceso contra los moriscos fue el auto de fe de 1608. Los ojos vigilantes de la Inquisición van a estar muy pendientes de ello, ¿no? Sobre todo los familiares del Santo Oficio, que digamos esa policía que va a estar al servicio de la Inquisición y que en todas las poblaciones los había. En Hornacho había uno o dos, no había más. Dentro del propio Hornacho también habían algunos traidores, sobre todo un tal Gabriel Tamariz, y las sesiones de tortura comenzaban primero con la desnudez del reo. Lógicamente eso en la mujer morisca era una de sus mayores tragedias, pero amén de esta realidad lo que le va a suceder es que va a ser puesta en el potro, y aquí los documentos así te lo describen, y a través de los torniquetes se le van a dar vueltas de cordel, las cuerdas se le van a ir ajustando cada vez más, e incluso llega a haber roturas de extremidades, de brazos, de piernas en algunos reos, ¿no? Los médicos que la Inquisición tenía previo pago de las haciendas de los reos se dedicaban precisamente para ver si un reo realmente era morisco, era mirar precisamente si estaba circuncidado, con lo cual hornachero que venía a Llerena, a las cárceles secretas, el médico lo primero que hacía era verle su pene. La Inquisición se encargaba, una vez que el reo era capturado, de confiscarle los bienes, así te lo ponen en los documentos, en sus procesos inquisitoriales, y una parte de ello iba para el fisco real y otra parte venía para la Inquisición, de donde, como dije anteriormente, pagaba, ¿no?, a sus miembros, a sus trabajadores. La Inquisición se equivocó completamente con este tema de los hornachos. De hecho, no fructificó para nada su trabajo. Es decir, ellos torturaban, ellos masacraban, ellos quemaban en la hoguera a muchas personas de Hornacho, pero lo que ocurría era que la comunidad clandestina de Hornacho lo que hacía era que los hacía mártires y los ensalzaban, con lo cual su fe aumentaban. A principios del siglo XVII se incrementó el clima de tensión entre las autoridades cristianas y la comunidad morisca. El temor a que los moriscos apoyaran una posible invasión de los turcos y el fracaso de todas las medidas de cristianización alimentaron a los partidarios de la expulsión. Entonces esto fue tomando cuerpo, y sobre todo en el reinado de Felipe III, con el duque de Lerma, que era, digamos, el que ejercía el poder, y con los ideólogos, Fray Hernando de Talavera y el patriarca Rivera, que fueron los grandes impulsores de la expulsión. Es interesante ver lo que se discutía
cómo expulsarlos, a dónde expulsarlos. Las reuniones, las actas del Consejo Real son alucinantes. Proponían, por ejemplo, expulsarlos a Terranova y a Patagonia, es decir, al Polo Norte y al Polo Sur, previamente castrados. Luego el santo obispo de Segorbe dice, no hay que expulsarlos al norte de África porque renegarán y perderán sus almas. Entonces la mejor solución es que meterlos en buques desfondados de forma que se hundan y se ahoguen en el trayecto y así salvarán sus almas. En Hornachos, las continuas quejas y denuncias de los cristianos viejos y de las autoridades eclesiásticas ante la corte provocaron la actuación del Consejo de Estado. Una de las acusaciones más importantes era la fabricación de moneda falsa. Por ello, se envió a Gregorio López Madera, alcalde de Casa y Corte, con instrucciones de actuar con mano dura. López Madera ajustició a 10 personas, envió a galeras a 160 e impuso sanciones a García Correón, a Diego de Vargas y a todos los demás regidores perpetuos. El decreto de expulsión fue firmado por Felipe III el 9 de abril de 1609. La expulsión se fue ejecutando progresivamente en los diferentes reinos y regiones españolas y se expulsó a unos 300.000 moriscos. Lo más cruel y doloroso fue tener que dejar en España a sus hijos menores. El 20 de enero de 1610 salieron a marchas forzadas de Hornachos unos 3.000 moriscos con destino al puerto de Sevilla. El embarque de los moriscos extremeños se inició el 27 de enero de 1610. Antes de embarcar, les obligaron a pagar el pasaje. Podemos imaginar las penosas escenas que tendrían lugar con toda esa gente dejando atrás sus hijos, su país, sus hogares, pertenencias y tradiciones, expulsados por la intolerancia religiosa de la sociedad de la época y de su rey. También hay que tener en cuenta que justamente antes de la expulsión, en torno a 1599-1600, hay en los archivos parroquiales hay una noticia de un episodio de peste que parece que azotó duramente a los moriscos de Hornacho, porque se recogen mes a mes cantidades importantes de fallecimientos. Si había unos 4 o 5 mil habitantes en Hornacho en aquella época y en 1600 prescindimos de 1000, pues estamos encontrando ya una comunidad de entre 3 y 4 mil habitantes que se verían forzados al exilio, que descontando los niños menores de cierta edad, pues podrían estar por encima de las 3.000 personas perfectamente. El bando se publica en Hornacho, se encarga López Madera, que vuelve a la villa para publicar el bando, y se le da un periodo de tiempo muy corto para salir de los reinos, además con la imposibilidad en cualquier caso de poder retornar en el futuro. Lógicamente, pues todo el mundo intenta llevarse lo que puede, pero se le ponen también serias limitaciones. Todas las propiedades de moriscos pasan a ser propiedad de la corona, que las incauta, y además se le prohíbe que puedan llevarse el oro y la plata que pudieran conseguir con la venta de sus cosas, con lo cual pues las posibilidades de llevarse algo se limitaban prácticamente a poder llevar lo que se llevaba encima y poco más para el viaje, ¿no? Aprovechándose de la situación de debilidad en que se encontraban, que les obligaba a vender, pues naturalmente los compradores ofrecían la centésima parte de lo que valía. Hubo graves injusticias en ese terreno. Y andando a un ritmo de 3 o 4 leguas al día, una legua son 5 kilómetros, iban de pueblo en pueblo, allí los alojaban en la iglesia o en una ermita o en un pósito, en fin, en condiciones realmente durísimas, mal comiendo, de tal manera que entre la salida de su sitio de procedencia y la llegada al lugar de embarque, en algunos casos murió la mitad de la expedición. Hay que tener en cuenta
que no todos los moriscos salieron de España, sino que los menores de cierta edad se quedaron aquí porque las autoridades consideraban que al ser niños de poca edad eran recuperables para la fe cristiana. Claro, imaginaos el muelle del Arenal en Sevilla, ante la venida de miles de moriscos, cada uno buscándose la vida como podía, los armadores aprovechando la situación de urgencia que había, y después, en la mayoría de los casos, abandonándolos en el norte de África a su suerte, cuando no en el mar, porque hay algunas referencias historiográficas que dicen que en algunos casos ni siquiera esas personas nunca llegaron a tierra, sino que serían abandonadas en alta mar. La expulsión es ante todo un drama humano de dimensiones inconmensurables, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta gente ni eran árabes, ni eran africanos, ni eran de ningún sitio, eran los habitantes naturales de Hornacho hasta ese momento, es decir, ellos eran los hornacheros. Sin duda es una de las páginas más negras de la historia de España. Las expulsiones de 1492 y la de 1509-11, vistas a la luz de lo que ocurrió lo que ha ocurrido en el pasado siglo, incluso en este, pues tiene un matiz bastante siniestro. Es decir, era un racismo de Estado que expulsaba a una minoría. Lo que Fray Luis de León llamaba generaciones de afrenta que nunca se acaban. Y los descendientes de judíos y de moriscos siempre llevaban la lacra de no tener la sangre limpia. Esta era la obsesión nacional, la pureza de sangre, pureza ideológica, pureza... Y esto condujo a la ruina de la cultura española, hay que decirlo con claridad. Es decir, desde el siglo XV, XVI y XVII, y primera mitad del XVII, los conversos crearon la cultura española, mientras que la mayoría se dedicaba al antisemitismo y a criticar a los moriscos. El propio, quien lo ha analizado muy bien y de una forma muy objetiva era Ginés Pérez de Hita, en las guerras civiles de Granada, civiles, lo consideraba, eran españoles de otra cultura y de otra religión, pero eran españoles. Con esto ya está dicho todo. Las consecuencias de la expulsión fueron desastrosas. Hornachos quedó en parte despoblado y muchos de los bienes de los moriscos fueron a manos del fisco real, que intentó mitigar su deuda con los banqueros alemanes Fugger, entregando estas propiedades. Hornacho queda prácticamente despoblado, quitando una serie de familias, porque eran primero buenos cristianos viejos y después buenos agricultores, y los llevaron allí. Pero claro, costó mucho tiempo que se arraigaran porque fue una cosa artificial. En concreto, esta escritura pública, este acta notarial de 1652, recoge el traspaso de poderes de un administrador a otro de la casa de los Fugger. Y la curiosidad viene por el hecho de que se hace una relación pormenorizada, pues, de los bienes, es decir, huertas, casas, viñas. Si consideráramos la historia de España como un vaso de agua lleno de agua cristalina, vemos que es una historia limpia y demás, que no la podemos encontrar reflejada en manuales, en libros de historia y demás. Y esto de los moriscos y otras vicisitudes de otras comunidades sería como si echáramos en un momento dado de la historia del tiempo, en este caso 1609, un terrón de sal dentro de ese vaso, que al principio caería al fondo, pero con el paso del tiempo esa sal se diluye, el agua vuelve a ser tremendamente cristalina. Pero los historiadores que vayan a beber de esa fuente, de ese agua, al beber notarán que el agua no es dulce, está salada. Esas son las trazas que nos vamos a encontrar en las fuentes documentales, esa sal que queda ahí, que hay que rescatar, porque la historia de España hay que construirla en su integridad. Los moriscos españoles
tuvieron una suerte desigual a su llegada al norte de África. Dependiendo del lugar, unos fueron bien recibidos y otros tuvieron una mala acogida. Et ce qui est malheureux, c'est qu'ils étaient considérés comme des musulmans en Espagne et quand ils sont venus au Maroc, ils étaient considérés comme des chrétiens. Évidemment, ils étaient maltraités d'un côté comme de l'autre. En general, hay que decir la verdad, en Marruecos no fueron bien acogidos, porque muchos de ellos habían olvidado el árabe, hablaban únicamente el castellano, habían olvidado los preceptos religiosos, entonces eran vistos como extraños. Los moriscos más educados, los que habían olvidado la fe de sus antepasados, pero no habían adquirido una fe católica que se les imponía con tal brutalidad y que les expulsaba, pues se refugiaban en Alemania y en los Países Bajos, donde había, como dice Ricote, donde hay libertad de conciencia, emplea la palabra libertad de conciencia. Los que no tenían medios, algunos iban a Italia, de allí pasaban a Túnez y otros fueron a Marruecos. Van por Ceuta, todos esos moriscos acaban en Ceuta y de Ceuta pasan a Tetuán, porque era la vía, diríamos, natural del tráfico entre Andalucía y Marruecos. Curiosamente, cuando llegaban a Ceuta, pues todos los moriscos, no solo los hornacheros, pero todos los moriscos que pasaban por Ceuta tenían que pagar un tributo. Un tributo, no, un derechos de aduana, porque llevaban algunas mercancías. Desde Tetuán, los moriscos de Hornachos buscaron una nueva morada. El destino elegido fue un puerto de la fachada atlántica llamado Salé, junto a la desembocadura del río Bou-Regreg. Tenemos una noticia de que en Tetuán se están armando, si no me equivoco, unos 50.000 moriscos. ¿Dónde van a ir, etcétera? No lo sabemos. Al mismo tiempo, en otro documento tenemos 1610. Ya es cuestión de meses, ya es mayo, ya es junio, etcétera, junio, julio, porque aquí creo que deben llegar hacia el mes de junio, julio a Rabat. En Rabat es lo que pasa. Tenemos otra noticia del mismo tipo que habla de que Zidane, el hijo de Ahmed el-Mansur, Moulay Zidane, había tomado Salé. Yo interpreto que lo de toma de Salé es toma de la Alcazaba de Salé, porque es así como se designa en muchos documentos. Entonces, yo creo que la toma de Salé, la toma de la Alcazaba, requería una guarnición de Zidane. Y por eso los moriscos que se estaban armando en Tetuán, creo yo que su destino era guarnecer la Alcazaba de Rabat. Todos embarcaron juntos en el puerto de Sevilla, todos desembarcaron juntos, tenían sus autoridades, que eran las que habían tenido durante todo el siglo XVI en Hornacho, y que son las que se encargaron de mantener en todo momento a esa colectividad cohesionada, porque la fuerza de ese colectivo estaba precisamente en que se trataba de una colectividad cohesionada, unificada, con un número importante de población, con unas autoridades que todos reconocían como la suya y que fueron capaces de organizarse en un entorno completamente diferente al que ellos habían vivido, y es lo que va a favorecer el asentamiento de este grupo humano en Rabat y el mantenimiento de su cohesión social. Marruecos en esos momentos se encontraba en una situación de anarquía y guerra civil. El sultán Ahmed al-Mansur había muerto en 1603 y sus tres herederos emprendieron una guerra fratricida para hacerse con el poder. Parce qu'il faut savoir que les Hornacheros sont arrivés à un moment obscur de l'histoire du Maroc, où il y avait une anarchie. Il y avait le Saadia Moulay Zidane qui commandait à Marrakech, dont il a fait la capitale. Il y avait son frère qui commandait à Fès et une partie du nord, et l'Ayachi qui commandait à Rabat.
Salé es hoy en día uno de los distritos de la capital de Marruecos, Rabat, de la que solo le separa el cauce del río. En 1610, Salé era una notable ciudad y Rabat, que había sido un importante enclave en época almohade, estaba prácticamente abandonada y en ruinas. Salé, para la documentación occidental, era el conjunto del estuario, es decir, de Rabat más Salé. Lo más importante que interesaba era la Alcazaba. La Alcazaba era un punto estratégico que dominaba muy bien el estuario y era el que en realidad mandaba. Salé no tenía mucho protagonismo en comparación con la Alcazaba. La Alcazaba era digamos, el punto neurálgico de este conglomerado, de esta zona, ¿verdad? Porque en realidad, ¿qué es Rabat? Rabat es un recinto que acogía a los militares, pero ese recinto siempre ha estado vacío. Este recinto pues era una especie de base militar, de concentración de tropas para ir al Andaluz. Los hornacheros se instalaron en la Kasbah. A su nuevo hogar le llamaron Salé la Nueva. Al final se instalaron aquí, en esta citadel de la Kasbah, en este arrabal de Salé, a principios del siglo XVII. Rabat, o Salé el Nuevo, como la llamaban en esta época, era una ciudad abierta. Los hornacheros consiguieron el apoyo del sultán de Marrakech, Moulay Saïdan. El sultán los quería como aliados, así que les permitió quedarse en la Kasbah y les cedió bienes y armamento. Lo que buscaba el sultán es que en ellos quería encontrar un apoyo, como esta gente que venía de España tenía un cierto avance tecnológico, sobre todo en todos los aspectos militares, pues quería utilizar esta gente para sus intenciones militares. Los hornacheros reconstruyeron la fortaleza, mejoraron sus defensas y consiguieron piezas de artillería traídas de Holanda y de otros países europeos. Los hornacheros han podido dejar las tierras españolas con sus bienes. Al contrario de lo que va a pasar con los andaluces, los moriscos, las verdaderas víctimas de la expulsión, que vinieron, es verdad que eran muy numerosos, pero vinieron sin nada. Fray Julián Pastor, justamente al principio de su memoria, nos dice que los hornacheros son los que labraron la Alcazaba, son los que la rehabilitaron, la reconstruyeron. Esto lo dice explícitamente así. Y que eran más astutos que los demás. El estuario que forma el Bou Regreg en su desembocadura es ideal para la defensa de la Kasbah, ya que cuenta con bancos de arena que dificultan la navegación y no permiten la entrada en el río de barcos de gran calado. Lo que pasa es que era un puerto con ciertas dificultades. Aquí no podía entrar cualquiera. Una barra, digamos, problemática, porque había que conocer exactamente la entrada. Es una barra con muy poco calado y había que saber en qué momento había que entrar, la marea alta, etcétera, etcétera, y cuándo es esa marea alta. Y los barcos tenían que ser de un tonelaje reducido, no podían ser barcos pesados, etcétera, etcétera. Los puertos del litoral atlántico marroquí tenían una larga tradición de actividad corsaria y pirata. Los hornacheros pronto se dieron cuenta de los grandes beneficios que esta actividad producía. No tuvo que resultar fácil para estas gentes de tierra adentro cambiar el arado por el timón de un barco. Pero una vez más dieron muestras de su gran capacidad de superación. En poco tiempo comenzaron a armar barcos para el corso. Una vez que se instalaron, han armado navíos y barcos para atacar esencialmente los intereses españoles en España, en la costa española, pero también en el mar, en el Atlántico.
La costa atlántica marroquí, con el descubrimiento de América, empieza a atraer la atención de los corsarios, de los piratas, en fin, porque el comercio, gran parte del comercio y de la actividad marinera se va a trasladar del Mediterráneo, con el descubrimiento de América, se va a trasladar al Atlántico. España en esos momentos dominaba dos importantes puertos cercanos, Larache y La Mamora. Al caer bajo el dominio español, muchos de esos piratas huyeron a Salé. Los hornacheros, dueños y señores de la Kasbah, aprovecharon la oportunidad y utilizaron los conocimientos de toda esta gente para armar barcos dedicados al corso. En el siglo XVII, muchos enclaves de la costa africana y todas las potencias marítimas de Europa practicaban el corso. Entonces, España aprovecha de esta debilidad del país para ponerse en varios puertos, de los cuales Larache en 1610, que era un foco corsario muy activo. 4 años después, La Mamora, que es otro puerto que era invadido especialmente por piratas que eran de origen anglosajón. España aprovechó también de esta situación para coger el puerto de La Mamora, donde había por lo menos 3.000 marineros, como he dicho, de origen anglosajón, que no tienen nada que ver con el hinterland, el interior del país. Esos corsarios tenían que ir a alguna parte. De ahí vamos a ver que se instalaron en Rabat. El aumento de la actividad económica favoreció la llegada de miles de antiguos moriscos españoles. Estos moriscos, conocidos como andalusíes, se asentaron junto a la Kasbah y reconstruyeron la ciudad de Rabat sobre el antiguo Ribat almohade. Una parte de las murallas de la Medina se sigue llamando hoy en día Muro de los Andalusíes. Ils sont arrivés à peu près 10 000 à Rabat. Et les hornacheros leur ont demandé de s'installer au pied de la Kasbah, c'est-à-dire tout près d'eux. Et c'est à partir de là qu'ils ont construit un mur qu'on appelle maintenant la muraille des Andalous, qui a restreint l'espace qui était très grand et qui avait été réalisé par les Almohades. Es decir, que los moriscos cuando llegan encuentran algo, lo que pasa es que ellos lo van a desarrollar, no lo van a crear de cero, aquí algo debía haber. En pocos años, la actividad corsaria se convirtió en la principal fuente de ingresos de Rabat. En 1614 disponían ya de varias embarcaciones. 10 años más tarde, su flota contaba con decenas de navíos. Los documentos que yo tengo me dan como primera referencia de la actividad corsaria, me dan el año 1614. No debió empezar el año 1614, debió empezar antes, pero digo, el primer documento que yo tengo es de 1614. Toda la actividad estaba controlada desde la Kasbah por los hornacheros, que eran los principales armadores de los barcos. Los astilleros, situados en las orillas del Bou Regreg, junto a la torre de Hassan, bullían de actividad. En el puerto era habitual contemplar decenas de embarcaciones de variadas formas como fustas, tartanas, jabeques y polacras. Barcos de poco calado para poder atravesar la barra de arena de la desembocadura del Bou Regreg. Al instalarse unos en la Alcazaba y otros fuera de la Alcazaba, los que controlaban los ingresos eran los hornacheros. Claro, entonces, las riquezas que amasaban se debían a esto. Había 3 tipos de soluciones que se han ofrecido a los corsarios de Salé. Primero, la construcción local. Había un astillero aquí donde se construyen navios corsarios. La segunda solución es la conversión de presas en navios corsarios, si eran aptos para ser convertidos en navios de corso. Y la tercera solución era la
importación de las Provincias Unidas. Los holandeses exportaban navios armados hasta con las cadenas para ¿cómo se dice?, para encadenar a los cautivos. Las armas, el material también para armar los navios, pues lo importaba esencialmente de las Provincias Unidas, pero también de Inglaterra. Parce que l'efficacité d'une action corsaire consiste dans le fait de choisir des petits navires, qui soient petits, légers, pour pouvoir surmonter le problème de la mer, mais surtout pour pouvoir poursuivre les proies, parce que c'est ça le but du jeu finalement. Pirata, bueno, que no son piratas, porque piratas son hombres que sin ley y sin fe, ¿vale? Pero como en francés es corsarios. Aventureros y renegados europeos, expertos en artillería y técnicas náuticas, colaboraron en la construcción y el manejo de nuevas y veloces naves. Algunos de ellos llegaron a desempeñar importantes cargos, como el holandés Jan Jansz, que llegó a ser almirante de la flota. Rara vez actuaban en el Mediterráneo, donde operaban los corsarios de Argel. Las banderas de Saré eran respetadas y temidas, y no dudaban en desembarcar e internarse tierra adentro para conseguir cautivos. El Europa del siglo XVII vivía en una situación muy delicada. Había guerras de religión, guerras entre casi todos los estados. Y los marineros, los que querían buscarse una vida mejor, pues venían al Magreb. En unos años se convertían en pachas, en sultanes en el Magreb. Renégat qui étaient essentiellement européens, ils étaient portugais, espagnols, français, anglais, mais surtout des hollandais. C'est-à-dire du moment où quelqu'un a un savoir-faire en matière technique et navale, il était le bienvenu à Salé. Pero los saletinos, su área de corso era el Atlántico, de Islanda hasta las Islas Canarias, hasta el Cabo Verde. A principios del siglo XVII, 30 saletinos han sido capturados por los ingleses y han sido colgados. Han entrado hasta la Tamise, cerca de Londres, y operaban sobre la costa inglesa, la costa también irlandesa varias veces, 1611, 1616, sobre todo con la llegada de un gran capitán corsario moratrais, don Jan Jansz, que es de origen holandés también, y que se instaló en Salé en 1622. Gracias a él, el corso saletino como he dicho, va a alargar su teatro de operación, van a llegar con otros pilotos, uno que era danés y otro inglés, van a llegar hasta Islanda en 1627. Van a operar en el norte de la isla y luego van a bajar hasta Reykjavik, que va a ser completamente devastada por 3 navios saletinos. 2 saletinos y 1 argelino, y han capturado unos 400 personas. Al contrario de lo que se piensa, los corsarios no atacaban a los grandes navios que venían de América y de Indias, porque eran navios que eran muy bien armados, y el corsario para él es una mala operación. Quiero decir, él atacaba a los navios de comercio sueltos, que era la víctima ideal para los corsarios. Las operaciones corsarias están muy bien planeadas y cada vez que salgan del puerto no salían por grupo, una flota de 10, 12 navios a la vez, y ratizaban todo un espacio marino muy inmenso. Al principio los saletinos atacaban a las costas ibéricas. Por supuesto, como conocían muy bien la costa, pues las razias tenían lugar en la costa española, porque las operaciones corsarias se operaban de noche. El cobro de rescates se convirtió en su principal negocio. Miles de españoles estuvieron recluidos en estas mazmorras durante años a la espera del deseado rescate.
C'était le nerf de la course, l'essence même de la course, c'était le captif. Et le plus important, c'était évidemment le rançonnement des captifs. Ces captifs, il faut les rançonner, il faut les revendre. Et le plus tôt possible. Par contre, les Européens ont mis en place des institutions religieuses spécialisées dans le rachat des captifs. On voit, il y a par exemple les Trinitaires, les Mercédaires, les Capucins. Donc, c'est des institutions religieuses spécialisées dans le thème du rachat. Entre 1616 et 1627, les Salétains ont pris plus de 6000 captifs. C'est-à-dire, si on fait un petit calcul, ça revient a pratiquement 900 captifs par an. No tenemos que imaginar que el cautivo era encadenado todo el día. Estos cautivos tenían la autorización de salir para trabajar y ganar su vida, y con este dinero pueden rescatarse, ¿no? Hay esta posibilidad. Unos tenían tabernas, porque como estaba prohibido a los musulmanes de tener tabernas, unos cautivos, unos vivían muy bien en Marruecos. Pero como decía, lo más importante para los saletinos es venderlos lo más rápidamente posible. La mayoría han sido rescatados antes de pasar 3 años en Marruecos. Algunos pues quedaban hasta 30 años. Entonces, una vez que un cautivo, por supuesto, se convertía al Islam, obtenía sistemáticamente su libertad. Salé se convirtió en una auténtica potencia corsaria reconocida internacionalmente. La nueva ciudad de Rabat, refundada por los moriscos españoles, comenzó a florecer al abrigo de las enormes ganancias que provocaba el corso. El desarrollo económico impulsó el aumento de las actividades mercantiles. Incluso Robinson Crusoe, el famoso personaje creado por Daniel Defoe a mediados del siglo XVII, aparece en la novela como cautivo en Salé. Ils étaient riches, les Hornachuelos. Ils se sont enrichis avec la course. Et ils ont enrichi les gens de Rabat. Par la suite, ces corsaires sont, pour ainsi dire, devenus, faisant partie du pouvoir, une marine officielle, une flotte officielle. Hasta 1627, Salé la Nueva se mantuvo bajo el control del sultán de Marrakech, Moulay Saïdan. En esa fecha, los hornacheros expulsaron al Caïd y se hicieron independientes. La nueva república, formada por antiguos moriscos españoles, estaba gobernada por un diwan, o Consejo de Estado, situado a la entrada de la Kasbah y compuesto en su mayor parte por hornacheros. También se elegía anualmente a 2 gobernadores, el gobernador de la república, con autoridad en la Medina, y el gobernador de la Kasbah. Toda la documentación se redactaba en español, la lengua que mejor conocían. Ce que les sources européennes appellent la République de Salé, les sources arabes l'appellent de Diwan, Diwan Salah. En 1627, comme j'ai dit, à leur retour de cette fameuse opération contre l'Islande, les Salétains étaient tellement forts en hommes et en argent qu'ils décident de se déduire de toute tutelle sultanienne. Salé s'érige en république. Et ils font constituer un gouvernement qui était, comme je disais, constitué de 16 personnes. Au début, c'était essentiellement des hornacheros, parce que c'était les maîtres du destin et de la Kasbah et de la Médina. Alors, si vous voulez, ce statut, ce changement institutionnel, va durer de 1626 jusqu'à 1640, c'est-à-dire une durée de 13 ans, dans laquelle la course va connaître un essor considérable, à tout point de vue. Quand nous sommes arrivés au Maroc en 1610, mes ancêtres ont occupé des postes prestigieux dans le pouvoir. C'est ainsi qu'au mois de mai 1627, le premier gouverneur de Rabat, élu,
était Brahim Vargas, évidemment le fils de Jueves. Alors, l'élection de 1627, du mois de mai 1627, a fait à ce que Brahim Vargas soit le gouverneur de Rabat. Muchas potencias europeas tenían delegados en Rabat. La actual Rue de Consuls era el lugar donde residían. Durante estos años hubo negociaciones para firmar un tratado con Inglaterra y se envió al hornachero Mohamed Benegas como embajador a La Haya. Holanda fue el aliado más valioso de la joven república. Con Francia la situación era diferente. Ante los continuos ataques a intereses franceses, el cardenal Richelieu movilizó una flota de barcos de guerra con orden de bloquear y atacar el puerto de Calais. Las tripulaciones de los barcos estaban mayoritariamente compuestas por andalusíes, pero apenas recibían tajada de los botines. Esa fue la razón de que muy pronto comenzaran las desavenencias entre las dos comunidades. Al sentirse amenazados, los hornacheros situaron cañones en la Kasbah, apuntando hacia la Medina. Fue la gota que colmó el vaso y provocó el inicio de una guerra civil entre las dos comunidades. Par la suite, on verra que même les Andalous, il va y avoir des révoltes, parce que les Andalous, ils étaient vraiment plus nombreux, et donc ils ont réclamé leur part du gouvernement à la Kasbah. Et ils l'ont tué. C'est-à-dire, une année, on élisait un hornachero, et l'année d'après, on élisait un Andalou. En el curso de la contienda, los hornacheros llegaron a ofrecer la Kasbah al rey español Felipe IV a cambio de su retorno a hornachos y la devolución de sus hijos. El artífice de la negociación fue alguien muy cercano al rey, el duque de Medina Sidonia. Uno de los firmantes del tratado fue el caïd Brahim Vargas. Finalmente, el rey rechazó el acuerdo. Ils en ont voulu à l'État. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient, avec les bateaux, retourner en Espagne. Non pas combattre les Espagnols, mais retourner en Espagne pour pouvoir aborder et revenir chez eux. Et comme je vous l'ai dit, jusqu'au début du XXe siècle, ils avaient cette idée de retourner chez eux. Et c'est pour cela que, même dans ma famille, quand on déménageait d'un lieu à un autre, comme nous sommes des hornacheros, on prenait la poussière ou un peu de terre de là où nous étions pour l'amener là où nous devions aller. Este medio siglo, en realidad, fue una sucesión de tentativas de cesión de la Alcazaba a los españoles fundamentalmente, pero también a los ingleses, a los turcos, a los etc. Es decir, que desde que llegan los moriscos a la Alcazaba, no hay morisco que la domine y que no intente cederla a una potencia, por los problemas que había, no por nada. Durante esos años, hornacheros y andalusíes fueron alternándose en el gobierno de la Kasbah y de la República. La guerra civil entre las dos comunidades debilitó los cimientos de la joven república y fue una de las causas de su desaparición. En 1640, la joven república cayó bajo el dominio del país de Dila. Los dilaites no gobernaron con firmeza y permitieron a muchos andalusíes y hornacheros mantenerse en el poder y continuar con sus actividades. Quand il y a eu cette révolte, évidemment, les bâtis, les gens de Rabat ont gagné. Ils ont exclu les hornacheros de la Kasbah. Et les hornacheros, les Serron, les Barcos, les Blancos et d'autres familles ont quitté Rabat pour Salé. Et ma famille est restée 140 ans à Salé avant de revenir à Rabat pour s'installer définitivement à Rabat. À partir de 1640, les Dilaïtes, la dynastie Dilaïte va mettre le pouvoir, va mettre la main sur
sur la ville de Salé. Ce qui équivaut aussi une quasi-indépendance. Parce que la souveraineté va être vraiment très très légère et les Salétains vont continuer leurs activités sans problème. En 1660, el sultán Mohammed I, segundo monarca de la dinastía alauita, ocupó la antigua República de Salé. El sultán pasó a controlar toda la actividad corsaria, utilizándola en su provecho. Con la llegada de los alauitas ya el sultán les pone la vida muy difícil, porque él progresivamente, el sultán va a armar los navios de corso y no deja a los armadores de Salé la posibilidad de hacer su negocio, porque era un negocio antes de todo. El sultán Moulay Ismail va a seguir nombrando gobernadores, no todos, pero unos eran de las grandes familias de Salé. Los hornacheros y los andalusíes fueron desde su llegada gente cualificada que con su saber hacer impulsaron el crecimiento y el desarrollo de Rabat. Apellidos como Vargas, Blanco, Carrión, Rodilla, Zapata, Moreno, Toledano, todavía existen en su versión islamizada e incluso dan nombre a varias calles de Rabat. Todavía conservan cierta añoranza de España, a la que consideran su patria, su paraíso perdido. En el año 2000 se produjo el hermanamiento entre Hornachos y Rabat. Desde ese momento ha habido continuos contactos entre las dos localidades. Quand pour la première fois je suis arrivé accompagné, nous avons été invités par la mairie de Hornachos. Quand j'ai vu cette ville, j'ai sauté de joie et je suis devenu un autre. J'ai senti que mes ancêtres étaient enterrés là. Quelle émotion, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis allé avec ma femme et mon fils et j'ai été cordialement reçu et je me suis senti avec les miens. Évidemment, avec l'évolution du temps et avec les siècles, ils se sont dispersés un peu partout. Mais ils ont gardé leur tradition depuis leur arrivée ici jusqu'en 1950. Les hornacheros se mariaient entre eux. Bueno, la verdad es que nosotros en Rabat nos consideremos como, entre comas, como decimos, andaluces, porque hasta ahora los hornacheros y los andaluces se confunden como los moriscos, pero no se mezclan en el primer lugar por la comida. ¿Sí? La comida es muy interesante en Rabat. Y tenemos platos juntos que son de Rabat, de Extremadura y Portugal. La música es un legado fenomenal y que están aquí. Somos muy orgullosos y tenemos a nuestra, entre comas, identidad de hornacheros. Y esto es una verdad, porque Hornachos es nuestra ciudad, es nuestra alma. Y somos hornacheros de corazón, de nuestra cabeza, y somos como así, no podemos cambiar. Obviamente ha habido dos pesos y dos medidas. Es decir, lo que se adoptó con respecto a los sefardíes, pues debería haberse adoptado con respecto a los moriscos que demostraran que descendían de esto y que conservaban un lazo histórico y lingüístico con
con el país del que fueron echados de forma tan violenta. El tema de las identidades cerradas, nuestra herencia católica, romano, visigoda, en fin, es siempre lo mismo, rechazar lo judío y lo árabe como elementos ajenos a la cultura española. Pienso como el rey lo hace un gesto por los judíos. Tiene que España, no me voy a decir el rey, pero España tiene que hacer un gesto por él, no por nosotros. Porque nosotros vivimos y cogemos todo nuestro saber con nosotros, pero España tiene que hacer un gesto a estas personas, no a la población, pero a estas personas que hasta hoy viven con sus sueños de cuando fueron andaluz. Y a mí me parece que cuando fue hace pocos días en Córdoba y cuando veo a la mezquita de Córdoba, madre mía, qué sentimiento. Mi sentimiento es que perdimos juntos perdimos mucho, mucho y mucho.